Bienvenidos a la nave 451, la nave 451 o la LANAVE 451. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Tomás. Encantado de estar aquí otro fascinante día en el que vamos a tratar temas bastante interesantes, la verdad, ¿eh? Pero antes de tratar ningún tema, me gustaría hablar de dos asuntos respecto a nuestra vestimenta. Adelante. Lo primero, ¿te falta algo en la cabeza? Hoy voy a salir sin la boina, porque me acabo de duchar y estaba fresquito. Y ya empieza a hacer calor. La boina que era tu símbolo. Bueno, Parece... igual luego en el descanso me la pongo. Igual os doy esa alegría. Te quedas desnudo. Pero para eso tendréis que quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, y la segunda es mi camiseta, que hoy juega papá. Espero que cuando veáis esto, que será supongo que después del partido, Madrid-Manchester City, el Madrid esté en semis de Champions. Por lo menos haya dado una buena pelea. Ya veremos. Yo voy de gala también. Pero bueno, para ello ya veremos qué nos depara la nave. Ya estamos despegando, yo creo. Y la verdad es que tenemos temas en la parrilla muy guays que si os quedáis os lo vais a gozar un montón porque se viene un episodio de lo más entretenido. Vamos a dividir el programa más o menos en 3 bloques. El primero aún no os lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es sorpresa y porque vamos a jugar a un juego para que lo adivinéis. Tú también, Tomás. Aunque igual lo sabes un poquito, pero bueno. No spoiler. Segundo tema, ¿lo queréis decir? ¿De qué te está informando? Bueno, tengo algunas cositas respecto a la naranja mecánica a petición popular. Sí. Y también quería aprovechar a dar las gracias a todos aquellos que han escuchado el podcast y que les ha gustado y que han mostrado mucho interés. Así que esto va por todos vosotros. Un besote. Y por último, cerraremos el tema con videoclips de Bad Bunny, de Justin Bieber y la villanía. ¿Por qué nos gusta Tony Montana? ¿Por qué nos gustan los villanos? Vamos a juntar todo esto de una manera soberbia. Pero empecemos por el comienzo. Vamos a juntar a Tony Montana con Bad Bunny. Sí. Así que quedaos porque esto promete. Antes de empezar con el tema de las redes, tenemos el YouTube, la nave 451. El Instagram es Hablando con la M, porque es el Instagram de Samu, de su cuenta de cine de antes, por donde nos ha llegado la petición de la naranja mecánica. O sea que podéis ser partícipes de la creación de este podcast y proponernos los temas que queráis. Luego también tenemos el TikTok, aunque está un poquito... Hay que despegarlo. Hay que despegarlo. La nave.451 y eso sería todo. En tema red... no. El podcast también está en audio en Spotify, por si lo queréis escuchar, la nave 451. Así que, sin mayor dilación, despegamos. Y bueno. Vamos a ver, porque tenía muchas ganas de hablar de esto. Y esto viene a darse porque esta semana en mi casa, en la tele de mi casa, he descubierto un canal de una serie de dibujos. ¿Canal exclusivo? Un canal exclusivo en el que se repite en bucle esa serie de dibujos. Para ello, estoy investigando y quiero que adivinéis cuál es esta serie de dibujos tú también. A mí ya me lo has dicho antes. Pero bueno, intenta adivinarla. Vamos a jugar un poco con nuestros compañeros espectadores. Y empecé a investigar por internet y di con un grupo muy interesante que se llama The Hiram Olsen Group. Es un grupo que toca el ukelele hawaiano. Y la verdad... Olsen parece noruego más que... o sueco. Olsen, sí, la verdad que parece ahí... Es un apellido así... Pero bueno, este grupo tiene temas que son muy populares y creo que igual algunos suenan. Por ejemplo... ¿Vale? Ese es uno. Luego otro que tendrían... Ponlo ahí que se vea... Aunque se verá en espejo, pero... Y otro... Creo que si no reconocéis de qué serie de dibujos animados es esto, es que no tenéis infancia. Podemos dejar los temas luego en pantalla para que los busquen si quieren. Sí, es lo que digo, o sea, me llamó la atención que este grupo hawaiano tuviese estas canciones. Y lo cierto es que estas canciones, señor Tomás, bueno, creo que habréis adivinado de dónde son. No es difícil. No es muy complicado, ¿no? Y la verdad que estas canciones vienen de la gran serie de dibujos animados
Bob Esponja. Bob Esponja, hoy hablamos de Bob Esponja, señores, porque siempre se habla mucho de que los Simpsons tienen muchas referencias cinematográficas, y es cierto, y son maravillosas, pero en Bob Esponja también, sobre todo en las primeras temporadas, hay episodios que son lecciones magistrales de guión, lecciones magistrales de valores, y al margen de que se vuelva un poco infantil la serie, al margen de que sea infantil de por sí, y al margen de que... Se vuelve infantil como si empezara ahí... Bueno, pero se vuelve que empieza... Se infantiliza mucho más. Se infantiliza mucho, exacto. Al principio son capítulos ingeniosos y vamos a hablar de ello. Vamos a aprender, como Bob Esponja, vamos a aprender a hacer buenos guiones. Eso también pasa con los Simpsons. Los guiones La cada vez van a decadencia. menos según Exacto. uno avanza. Que, por cierto, yo había escuchado a Samu decir que quería hablar de Bob Esponja, pero no sabía de qué. Os O sea que sorprenderá. me Os va a sorprenderá sorprender porque igual que a vosotros. vais a saber mucho más sobre el mundo de la narración a través de Bob Esponja. Y bueno, la semana pasada hablamos de Bernard Herrmann. Hablamos de un personaje curioso. Pues el personaje de hoy es Stephen Hillenburg, como no, el creador de Bob Esponja. Falleció desgraciadamente hace unos años, pero bueno, el legado que ha dejado es magnífico, muy magnífico. Y bueno, lo cierto es que ¿cómo nace Bob Esponja? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde aparece? Pues Stephen Hillenburg era un biólogo marino. Era un biólogo marino. Me Entonces, gustaba la fauna, a la fauna acuática. marina, impartía clases, pero su hobby era la animación televisiva. Entonces, se consiguió pagar unos estudios en una universidad, en una escuela privada de animación, Que no es barato en Estados que Unidos. no son precisamente. baratas, y la verdad que a raíz de ahí empezó a despuntar y hizo un cómic que se llama La Zona Intermareal, que es el primer Bob Esponja que existió. Data de 1984, y este cómic va acerca de unas criaturas marinas que interactúan. Y hay un personaje que se llama Bob el Esponja. Creo que hay cierto parecido. Le quitas... Pero claro, este cómic quedó ahí un poco en el olvido y Hillenburg continuó desarrollando proyectos más en la televisión. Estuvo en la serie de televisión La vida moderna de Rocco, la cual lo petó, y a raíz de ahí ya se vio capacitado como para realizar una serie por su propio pie. Y esta serie fue Bob Esponja. Entonces nace Bob Esponja, que en principio se iba a llamar SpongeBob Ahoy. ¿Qué ocurre? Que era el nombre de un producto de limpieza. Así que no cojaba bien. Es como si aquí en Estaba España feo. una serie española animada, como puede ser Pocoyo, se llama Silk Bank. No es el problema. Limpieza total. ¿Y qué tiene Bob Esponja que me haya llamado la atención? Pues como he dicho antes, esta semana habré visto igual 50 episodios de Bob Esponja porque está en la tele todo el rato en mi casa. Enfermo. Y bueno, la verdad que he aprendido mucho y me he dado cuenta Colgado. de que son episodios que son masterclasses de guión. Podemos hablar de dos cosas, elige la que tú quieras. Podemos hablar de escenas legendarias que son totalmente cine en Bob Esponja. Como las de Jordi Maquiavelo. Vídeo de media hora, escenas legendarias. Bob Bob Esponja. Esponja. Elegid escenas cine, bueno, le dije Tomás, escenas cine en Bob Esponja o lecciones de cine en Bob Esponja. Pero vamos a dar las dos, ¿no? Vamos a ver las dos, ¿cuál te interesa más para abordar? Escenas legendarias. Escenas legendarias de Bob Esponja. A ver Pues si me las he visto. te he preparado aquí dos escenas que la verdad son una maravilla y que estoy seguro que todos, absolutamente todos, habéis visto. Vamos a ello. La primera... Ahora las ponemos en pantalla Sí, ahora las veréis. si nos deja YouTube. Ahora la veréis. La primera va a ser un homenaje a nuestra querida nave, porque como bien hemos dicho, somos unos frikis de la nave. esta la he visto. La habéis visto todos seguro. Somos unos frikis de la nave de 2001, Odisea en el espacio. Y en esta escena, La Tomás, parodia de Bob Esponja. la de voy poniendo 2001. aquí de fondo. Se puede observar como Bob Esponja, bueno, cómo se ha creado, aparentemente es el episodio de la prehistoria. Se ha creado el fuego debajo del agua, vamos a obviar Pero eso. Quitar el sonido a ver si va a saltar el copyright. Vamos a hablar del episodio. Estamos atentos. En este episodio es el episodio de la prehistoria, en el que Patricio, Calamardo y Bob Esponja están en la prehistoria, en fondo de bikini, un mundo prehistórico. Y se crea el fuego, de repente hay una tormenta y aparece una llamarada de fuego debajo del agua, eso sí, pero bueno, no es importante. Y el caso es que descubren la cocina. Cocina medusas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se juega mucho con los primeros planos, el primer plano del palo, que es idéntico al de 2001, al del hueso y el mono, que hay otra característica similar, el hecho de que sea prehistórico y el hecho de que sea algo que vaya a condicionar el futuro de la humanidad, porque en 2001 el tocar el monolito como que de alguna manera va a condicionar Expande el conocimiento de... exactamente de que los se ponga prehomínidos. el conocimiento. Y en Bob Esponja lo que ocurre es que la decisión de Bob Esponja de coger esa flor que ha ido a parar al fuego para cocinarla va a ser trascendental para la historia de la humanidad, porque gracias a ese hecho la cocina se inventa.
Entonces está muy bien porque también juega con una música de fondo que es tétrica, como el Requiem se puede escuchar en 2001. La verdad es que la música era bastante parecida. Y lo ves y te da hasta un escalofrío y dices, ostras, 2001. Sí, y luego cuando ya pincha el palo suena la música esta de tocar el monolito. La del monolito, la música del monolito. Chin, 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 que es mítica en estas escenas del espacio y que se ha parodiado hasta la saciedad. Esta es una de las escenas, la verdad que... Está bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha, o sea que es Bob Esponja, pero es cine. Sí, Es cine, está bien montada, está bien hecho los planos, está bien la música, está bien todo. Y la segunda escena, de la que vamos a hablar, es también una escena, en mi opinión, mítica en Bob Esponja. Este episodio iba sobre que iba a venir una persona que se hace crujiente, se juega mucho con el miedo, y al final aparece un personaje clásico en la historia del cine, el cual es el vampiro Nosferatu. Ah, vale, sí. O sea, no me sonaba por el principio, pero sí, claro, ya sé lo que pasa, que va sale... se va. Pero sale el Nosferatu tal cual. Y aparece Nosferatu. Claro, tú eres un niño pequeño y dices, ¿quién es este muchacho que está aquí asustándome? Y ves que es Nosferatu, que es uno de los primeros personajes de toda la historia del cine que te dieron así miedo. Entonces Bob Esponja hace una gran alegoría a las películas de miedo con este episodio. También cine. Sí, la verdad es que además que es Nosferatu, no es una parodia de Nosferatu, es la imagen de Nosferatu de la película, lo único con un efectito de la mano encendiendo y apagando la luz. O sea que son... Es que también Bob Esponja el tema de cuando salían personas reales de carne y hueso en los capítulos, era como algo bastante bien metido por lo general. ¿Recuerdas algún capítulo loco de Bob Esponja que te marcase? El de la parada de autobús, mega turbio. Que Ahora- va a coger ahora- la parada de autobús ahora hablaremos de y eso. se va la gente, se va de la parada, llegan 7 autobuses, va a la parada, no pasa nadie. Ese capítulo lo he visto bastantes veces. Y es una lección magistral de guión. Si quieres, has hecho el punto perfecto para hablar del guión en Bob Esponja. Capítulo Hablemos. es este, le tengo aquí guardado. Fondo de roca se llama. Efectivamente, como ha dicho Tomás, es un capítulo en el que Patrick y Bob Esponja han ido a una feria, la feria del globo, y se equivocan de autobús. Y son tan tontos que no se pueden bajar, no pueden llegar, y al fin y al cabo llegan como a un lugar súper lúgubre, súper oscuro, una aura súper tétrica. Y claro, marronero. sí, y no pueden volver. Y aparecer ese episodio tiene mucho significado. Que se habla del temor a la oscuridad por los niños, que se habla de la soledad, incluso de la depresión, del confort, de la zona de confort. Es una animada. Bastante mal rollero. Yo me daba mal rollo de pequeño. Y tiene derecho a hacerlo, porque la verdad que está muy logrado. Pero bueno, este capítulo esconde varias joyas. Una de ellas es un elemento narrativo que es bastante conocido en el mundo del guión, en el mundo de la narración, efectivamente, y esto es el arma de Chekhov. No sé si la habéis escuchado alguna vez. De Chekhov. Chekhov, ¿cómo se llama? El arma de Chekhov. El arma de Chekhov consiste, básicamente, Chekhov era un escritor del siglo XX, si no estoy equivocado, sí. O XIX, y este era un escritor que decía que si aparece un arma, aparece una pistola en una narración, esta debe ser usada. Es decir, que todo elemento que aparezca en una película, en un libro, tiene que tener un fin. Sí, además que más concretamente decía, si en la primera escena o en el primer acto de la película o del libro aparece la pistola, úsala en el tercero para el desenlace. Es como... También eso me recuerda a Tarantino. Intenta en sus películas hacer básicamente el tema de la pistola de Chekhov y, por ejemplo, no me acuerdo si eran Malditos Bastardos, en una escena de una muerte de un personaje, es como que le atacan con elementos que hay en la propia casa en la que se encuentran. Porque al final lo que él dice es, pues en lugar de hacer por la cara de que alguien saque una pistola del bolsillo, pues dice, vale, pues si en la casa hay una sartén, pues el tío lo va a matar a sartenazos. O a lo mejor me he colado con lo de decir, ¿he dicho Tarantino? No tengo ni idea, pero... No sé si he dicho Tarantino o a lo mejor es una película de Hitchcock o de Kubrick. Bueno, la verdad es que no estoy ahora seguro, pero sí me acuerdo de ver muy, muy concretamente el tema de que uno de estos directores lo hacía. Creo que era Tarantino, pero... Actualmente se conoce como el planting narrativo, el payoff, y es lo que hablamos, si el otro día hablamos del Deus Ex Machina, que es por la cara. Esto tú le has dado un trasfondo y le has dado un por qué sucede esto. Eso es una buena narración. Y realmente es muy satisfactorio cuando, a lo mejor, si vuelves a ver una película y te das cuenta de los detalles, te gusta darte cuenta, el ver que algo que no te habías dado cuenta, que era un plano que para ti era irrelevante,
de repente es como algo clave para el final de la película, mola bastante. Poesía narrativa, que luego también en Bob Esponja hablaremos de ella. Pero bueno, sigamos con el tema de Chejov, como sea, en este gran episodio de Fondo de Roca. Lo interesante del episodio es que, como ha dicho antes Tomás, van y vienen autobuses y Bob Esponja no consigue cogerlos. Y de uno de estos autobuses se baja una persona roja, con un punto rojo en la cara y que habla así. Porque en Fondo de Roca solo se habla así. ¿Y qué pasa? A Bob Esponja se le vuela el globo y la persona roja, va corriendo detrás del globo. Y aparentemente Bob Esponja se dice, joder, encima no me ha ayudado. Pasa inadvertido ante nuestros ojos. Hostia, me acabo de dar cuenta de eso. ¿Qué ocurre? Al final del episodio, cuando Bob Esponja está desesperado y quiere subir, vuelve aquí el amiguete y coge el globo que Bob Esponja había perdido, se lo ata en la mano y Bob Esponja sube hacia Fondo de Bikini. Eso es un elemento narrativo fantástico, eso es un buen guión. ¿Por qué? Porque le ha salvado a Bob Esponja de una manera ingeniosa, le ha salvado con el globo que él tenía, con un personaje que han metido de buena manera porque es de Fondo de Roca, ha ido a coger el globo y se lo ha traído a Bob Esponja para que pueda huir. Ese capítulo lo habré visto 10 veces o 15 fácil y no me había dado cuenta de que el que le ata el globo y le sube es el mismo que se va corriendo detrás del globo cuando lo pierde. No había conectado eso, aunque es bastante evidente, pero no sé, justo hasta que no lo has dicho no lo había pensado y la verdad es que es bastante... Eso es una lección satisfactorio. Es sencillo, pero con eso haces un capítulo bueno, sólido, claro, a nivel narrativo. Haces, pues lo que has dicho, una poesía narrativa en lugar de hacer un Deus Ex Machina. Porque si no estuviera la escena del principio de se va el globo y el otro personaje sale corriendo detrás del globo, luego el final es un Deus Ex Machina, porque claro, ¿a qué cuenta viene ese personaje con un globo? Exacto. Entonces está muy bien metido, la verdad. Y otra cosa también que tiene ese capítulo muy muy buena es que en el momento que empieza a perder autobuses, hay un punto en el que está en la parada de autobús y está hambriento. Y justo de frente ve una máquina, un dispensador de alimentos, de chocolatinas y estas cosas. Entonces, ahí lo que también está muy bien logrado es el deseo. El deseo que siente el personaje, que el deseo de Bob Esponja obviamente es huir de allí, llegar a Fondo de Bikini, salir de Fondo de Roca. Y eso es muy importante a la hora de hacer una narración, el que sientas empatía con tu personaje. ¿Y cómo se logra eso? Con un buen deseo interno, con una buena motivación. La motivación de Bob Esponja es volver a Fondo de Bikini, como hemos dicho antes. Volver a casa. Entonces, tú quieres que vuelva a toda costa. Quieres que se monte en ese autobús que le va a llevar de vuelta a casa. Pero claro, Bob Esponja está hambriento. Entonces Bob Esponja va directo a la máquina expendedora y... más rápido después de pensárselo mucho. Exactamente. Y hay un momento en el que mete la mano por la rendija y el bus pasa, no pasa, quita la mano, va a pasar, mete la mano otra vez y entonces pasa de largo. Entonces ese momento es de angustia. Y dices, joder, quiero que coja la chocolatina porque tiene hambre, pero no quiero que pase el autobús, porque yo quiero que se monte en ese autobús. Y eso está también muy bien logrado, lograr esa angustia, lograr empatizar tanto con un personaje. Obviamente a Bob Esponja a todo el mundo le queremos, pero ese momento es increíble porque tú estás viéndole coger la chocolatina y quieres que se monte al autobús, pero está pasando de fondo y además quieres que coja la chocolatina. ¡Te angustia! Como cuando está también en la estación de autobuses intentando conseguir un billete y no puede, nadie le escucha, todos hablan a pedorretas como has hecho antes y eso porque sí, es un capítulo bastante angustioso para un niño. ¿Y por qué? También porque ha definido a la perfección el guionista el deseo de Bob Esponja, que es volver. Eso, si tú en tu narración no defines cuál es el deseo de tu protagonista, no vas a tener un impacto tanto de afiliación, de congeniar tanto con ese personaje, el espectador con el personaje, me refiero, vaya. Y luego también quería hablar de un último elemento narrativo en este capítulo que se llama el abismo. ¿Qué viene a ser el abismo? El abismo, un ejemplo muy sencillo, es cuando en una narración, para que haya narración, las cosas tienen que salir mal. Partamos de ahí, ¿vale? Sí. El abismo narrativo, ¿qué viene a ser? Si todo es feliz, oh, mi vida es perfecta, voy a trabajar o vuelvo, qué feliz soy, me voy a dormir, oh, otro día es perfecto. Hay que llevarles nadie ve eso. Eso puede ser la primera introducción de la película hasta que todo explota por los aires y hay que hacer algo. Y el abismo es justo eso, esa explosión. Un ejemplo muy sencillo es, imaginaos que yo recibo una llamada de una persona, ¿vale? Y esa llamada aparentemente no me cambia nada. Me dice, hola, ¿qué tal estás? Muy bien, jiji, jaja, adiós. Ahora, recibo una llamada
y me dicen, eres un imbécil, eres tonto y no te quiero ver más en mi vida. Cuelga. Ahí ya ha pasado algo, porque tú esperabas seguir con tu día, tú esperabas recibir una llamada normal, una llamada igual de trabajo como cualquier otro día y de repente te dicen eso. Es algo que choca con tu día, es algo que te saca de tu rutina, de tu mundo ordinario, eso es el abismo. Y en este capítulo de Esponja pues se refleja muy bien. Lo que hemos dicho antes, cuando Bob Esponja quiere volver y hay un montón de obstáculos que le impiden regresar a fondo de bikini. Eso es el abismo narrativo, que es lo que va a hacer que tu historia explote, en cierta manera, y se empieza a desarrollar. Es el accidente desencadenante, también se le llama. El incidente incitador. Eso. Tiene un montón de nombres. Sí, el detonante. El detonante. Entonces, aquí tenemos también otra masterclass de guión, nos ha dicho Bob Esponja, y podría decir incluso otra, los golpes y defectos. Los golpes y defectos en una historia son los puntos positivos y los negativos, ¿vale? Una historia, para que os hagáis una idea, es un gráfico así, de más, menos, más, menos, más, menos, para el protagonista. Son sucesos que le pasan positivos y negativos al protagonista. Y en este capítulo hay un montón. Hay momentos igual de esperanza, que parece que va a volver, otros que no. Y al fin y al cabo parece que ya está todo oscuro, que se ha apagado la luz, que parece que se queda ahí a dormir y de repente aparece el personaje este rojo. Golpe de efecto negativo, se ha quedado solo, está todo rojo. Golpe de efecto positivo, llega el personaje rojo y le salva. Eso es el golpe de efecto, y mediante ese equilibrio, ese desequilibrio igual de la historia es lo que va a hacer que sea atractiva también. Porque si es llana, lo que ha dicho Tomás antes, si todo el rato son puntos de efecto positivos igual o negativos solo, en los que no hay cambios, en los que no hay abismos, en los que no hay eso es pumba, 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 la historia no avanza. Es una historia monótona y queremos que haya chicha. Claro, te pasa algo bueno, te pasa algo malo, te pasa algo bueno, te pasa algo malo, te pasa algo muy bueno, te pasa algo muy malo. Exacto. Así que hasta aquí el capítulo de Fondo de Roca. Pero bueno, me falta dos cositas de Bob Esponja. Ha durado más tu análisis del capítulo que el capítulo en sí. De verdad, pero es que para que veáis... y curioso, también he leído, no sé si será correcto, que este capítulo dura solo 5 minutos. Yo pensaba que duraban como 10. Yo pensaba que eran 20 minutos y eran 2 capítulos. Ya, yo también, pero estaba leyendo y al parecer la gente dice que solo dura 5 minutos el capítulo. Pero no lo has visto. No lo he visto, estoy hablando de lo que me acuerdo. He visto resúmenes y dicen, dura solo 5 minutos. En fin, curioso. Y bueno, por último, vamos a hablar también de la poesía narrativa, lo que hemos dicho antes. Hay un episodio también de Bob Esponja bastante curioso que se llama SB129, que es en el que Bob Esponja y Patricio quieren ir a cazar medusas con Calamardo y como siempre, está hasta las narices de ellos y se va. Y dice, dejadme en paz, yo no quiero cazar medusas con vosotros. Entonces se va al crustáceo crujiente, se mete en el congelador para esconderse y se queda congelado durante 1000 años, más de 1000 años. Y aparece en el futuro. Entonces en el futuro quiere volver al pasado, obviamente, quiere ir de Bob Esponja y hay una máquina del tiempo que le lleva a la prehistoria. La prehistoria de nuevo se encuentra con 2 neandertales, los ancestros de Bob Esponja y Patricio Estrella, que son un poco así, pues son una unga, son orangutanes. Y Calamardo, para que le dejen en paz, coge un palo, coge una tela y les da como una red cazamedusas. Entonces, al parecer se inventa la caza de medusas. Se inventa la caza de medusas. Y luego el capítulo es una paranoia, porque es el capítulo que luego está como que rompe el espacio y el tiempo, está en un lugar blanco, que empieza a correr, es en bucle. Y hay como paneles que suben al techo, desaparecen, se vuelve medio loco, es pequeño, es grande. Ese tipo de movidas están bastante chulas, sobre todo en series de dibujo pasa en muchísimas, por ejemplo, en Los Simpsons también hay capítulos de ese tipo, en Los Padrinos Mágicos, yo cuando era pequeño también veía a Jimmy Neutron, creo de Cartoon Network, historia de Cartoon Network, corrientes, aventuras, Gumball. Pero molan mucho los capítulos que se vuelven muy locos. Ese es uno de ellos. O sea, Calamardo dice, hola, estoy solo, y de repente se queda solo y hay voces que dicen solo, solo, solo. Es una joya. Pero, ¿cuál es la poesía de este capítulo? Hemos dicho que Calamardo huye de Bob Esponja porque quiere cazar medusas con él. Y entonces ya cuando está solo, le echa de menos. Echa de menos a Bob Esponja y de alguna manera consigue volver a fondo de bikini y vuelve al presente. Y vuelve Bob Esponja y le dice, ¿qué? ¿Quieres cazar medusas conmigo? Y dijo Calamardo, no quiero, no sé qué. Y dice Bob Esponja, pero si lo has inventado tú. Sí. Claro, ahí es que verso, rima. Eso es increíble. Sí, es que es paradójico porque él inventa la caza de medusas. Es una maravilla. O sea, que aparentemente no quiere cazar medusas con ellos, pero ha sido él el inventor. Eso es increíble. Pero bueno. Y ya por último, lo último que nos queda de Bob Esponja es un momento... ¿Tú has visto la película de Bob Esponja, Tomás? Sí.
con David Hasselhoff. La de los Goofy Goober, de los cacahuetes. Hmm. ¿Cuál es el momento más emotivo de esa película? No sé si lo recordarás. A ver, es cuando lo de la lágrima, que está petrificado creo, pero esa película la he visto una vez o dos solo, no me acuerdo mucho. En ese momento están ahí, Bob Esponja y Patricio Estaría están secos, porque les han puesto, pues obviamente fuera del agua, y con el calor de una lámpara, y de repente Con una lágrima, sí. empiezan a recordar una canción que les une, que es la de los Goofy Goober. Se cae una lágrima, y gracias a esa lágrima se forma un corazón. Una lágrima de cada uno, ¿no? Sí, una lágrima de cada uno, se forma un corazón, y esa lágrima como que hace un cortocircuito y hace que empiece a salir Los aspersores. los aspersores de incendios y empiecen a dar vida a todos los animales disecados que había ahí. Es precioso. Bob Esponja enseña mucho, enseña valores de la amistad, del amor, de todo. Es una serie maravillosa, por eso es muy importante, lo he hecho mil veces, ver este tipo de series cuando eres pequeño, porque no te estás dando cuenta, igual tú te piensas que es una serie sin sentido. Obviamente hay muchas que son sin sentido y son series que son para pasar el rato, pero hay algunos capítulos que te pueden enseñar mucho, tanto valores como ya de cara a un futuro a aprender a escribir, pero generalmente valores de Igual amistad. que, por ejemplo, las películas de Disney o sea, por ejemplo, El Rey León, Aladdin, Coco más recientemente, que también es como más de lucha por tus sueños, pero por ejemplo, Aladdin te enseña que hay que ser honesto, El Rey León pues también es como un poco el hecho de madurar, de la valentía, porque claro, cuando se muere Mufasa, pues obviamente Simba es un niño y tiene que volverse un adulto, tal. Son películas llenas de valores. Cars, no ser egocéntrico y ayudar a los demás. Sí, o sea, ser generoso. Es que la verdad es que las películas... Monstruos S.A. que la risa vale más que el asustar, que gritar. Toy Story, que enseña un poquito también el valor de la amistad. Al final es que si nos ponemos a enumerar películas de Disney, pues... Nemo, el amor de un padre por el hijo. Sí. Todas son fantásticas. Wall-E, bueno, Wall-E también podríamos estar hablando aquí horas. Eso de que sigue el futuro apocalíptico, todo. También es increíble. Del amor incluso de los robots. En fin, el mundo de la animación se ve que nos gusta, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ahora... No he visto Wall-E. ¿No? Pues Wall-E... Entera no, creo que he visto trozos en la tele, pero entera A no. mí Wall-E... Joya. Así que... también una muy buena es la de Soul. No lo he visto tampoco. Esa también apuntable porque Soul es una película Sí, fantástica. dicen que... La vi con mi amigo Mario, un saludo Mario, allí en una casa rural y la verdad que nos encantó. Así que yo creo que queda bien zanjado el tema de Bob Esponja. Voy a chequear, creo que no nos hemos dejado nada. Y habéis visto, Bob Esponja puede enseñar mucho y con Bob Esponja se puede aprender bastante. Así que te voy a hacer una pregunta, Tomás. Ya que hemos hablado de la poesía narrativa, ¿recuerdas algún momento poético en alguna película en general? ¿Algún momento poético en alguna película? Joder, es que si me dices en general... Si quieres, te dejo pensando... No me acuerdo, pero seguro que si me pongo a pensar de una película concreta, sí, pero así en general es tan amplio que... Expon tu tema y luego que no me nos sale. explayamos con esta pregunta. Bueno, tengo más temas. De hecho, creo que voy a decir primero brevemente un temita que tú no sabes y que Adelante. tenía Sorpréndeme. ahí en la palestra. Y hilando con el tema infantil, dibujos animados, Disney, una cosa que hacíamos de pequeños era pues ver películas en DVD. Sí. Y algunas veces los menús de los DVDs eran puro cine. O sea, te tirabas horas navegando por el menú porque era súper interactivo. Los trailers que había, ¿no? Los trailers, algunos tenían minijuegos, el arte, que sí... Bueno, iba a decir los trailers, pero ya lo habías dicho. Venían 2 o 3 antes. Sí, sí, cada de hecho he película. visto incluso... Porque esto viene de un vídeo que vi que me saltó en YouTube ayer. De hecho, por ejemplo, el DVD de Espantatiburones, aparte de ser súper interactivo, tener jueguecitos, y tenía hasta juegos de apuestas del caballito de mar que llegaba antes a la meta y tal, como en el hipódromo. Tenía hasta un calendario y dibujos recortables como para que los niños jugaran, o sea, una locura que flipas. Entonces, el vídeo que vi, aparte de la decadencia del DVD en sí, del formato, ahora los DVDs son una mierda. O sea, antes... Que hay menos también. aparte de que hay menos, pero antes se curraban los DVDs una brutalidad para que los menús, sobre todo, fueran interactivos, tuvieran mucho contenido extra. Selección de Sí. escenas también había. Sí, bueno, eso sigue habiendo, pero eso es lo más fácil. Lo difícil es pues, tener muchos extras, tener minijuegos, tener como
el tema de los menús era Ambientado, acorde a la sí. película, ambientado, era interactivo, incluso había voces de los personajes diciendo cosas. Yo recuerdo el de Monstruos S.A. Claro, el de muchísimo. Monstruos S.A., yo he visto también el de Ice Prehistórico, Age, que también era buenísimo. Estarán por ahí, En el de Buscando a Nemo hablan, también en el de Shrek, que hacen chistes incluso que no están en la peli, pero ahora son nada. De hecho, he visto unos ejemplos de este año en el vídeo que vi ayer. El DVD Blu-ray de la película de Barbie, la más taquillera de este año, es una imagen fija con el texto de los menús. Duro. De play, escenas, idiomas. Luego, también había visto la película de Super Mario Bros., esta última, lo mismo. O sea, creo que hay un videíto en bucle. Y así todo tipo de películas actuales. También Avatar 2, también he visto una imagen fija que es feísima. O sea, lo que antes era un arte, ahora se ha vuelto Se está perdiendo. una mierda. La cultura del DVD, incluso del VHS. Mm. Bueno, también yo creo que en cierta manera, ahora con la moda de tener todo retro, veo esperanza para los VHS, incluso para los discos de vinilo, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, un VHS, yo, o sea, entiendo que fue muy popular en su época, era el formato que había, pero un VHS era la película con los trailers delante y ya está. Sí. Pero sin embargo, un DVD, aparte de ser más interactivo, tenía contenido extra. A mí me gusta, por ejemplo, yo de vez en cuando he comprado algún Blu-ray así baratito por 2-3 euros, porque a mí me gusta tener los extras de una película que me mola. Por ejemplo, tengo El Caballero Oscuro, tengo un making of de cómo se hizo, tengo trailers, tengo arte conceptual. Tengan en la cajita. Claro, también tengo algunos de Hitchcock o de Kubrick y tienen incluso mini documentales de media hora de cómo hicieron la película, que son documentales que pusieron en televisión. Si estamos aquí ahora hablando O sea, de esto, igual es por eso los documentales, ¿eh? Claro, claro, es que al final son cosas que van como mucho más allá de la película en sí, que sí es verdad que hay gente que solo quiere ver la película, pero nosotros, por ejemplo, que nos gusta más el mundillo del cine y tal, a mí me gusta mucho el tema de los extras. Y eso es algo que se está perdiendo, porque también se están perdiendo el tema de DVD Blu-rays, y como mucha menos gente lo compra, pues tampoco se quieren currar el contenido extra, ni Claro. los menús, ni nada, pero es Sí. una pena. Porque la cultura ahora es ver la película y ya. Hmm. Son reciclables totalmente. Es verla, o sea, no te paras a analizar, no te paras a... Bueno, el ejemplo más sencillo, en Netflix, una serie que igual están 2 años de producción, te la puedes ver en un En día. un día. Y es igual también, a raíz de la nostalgia, los CDs de los videojuegos. Antes, pues por ejemplo, te comprabas el GTA San Andreas en la Play 2 y venía con un mapa mega enorme, con un libro de instrucciones que Sí, parecía la un libro de Biblia, venía instrucciones. con un montón de cosas, cualquier videojuego, y ahora es la caja y el disco. Sí. Y ya, bueno, ya directamente van a dejar de existir porque va a ser todo digital, pero Venía en la libretita esta la con otros juegos. libretita con las cosas ¿Verdad? molaba bastante y no sé, Eso es muy cierto. Es algo Se está que- perdiendo y es una pena. son cosas que creo que no volverán, pero se van a echar de menos. Entre nosotros, entre la gente como nosotros, siempre quedará, que es lo importante. Así que, pero bueno, saco ya el tema a la Vale. palestra. Dale para adelante. Petición popular, lo hemos dicho antes. Vamos a hablar un poquito de La Naranja Mecánica, película de 1971 de Stanley Kubrick, El grande, Stanley Kubrick. el gran Stanley Kubrick. Y un poco desquiciado. Puede Stanley que Kubrick. la película más polémica que ha hecho en su vida, sobre todo porque él mismo pidió que la eliminaran de los cines. Porque bueno, Hay alguna escena curiosa. si hay alguna escena curiosa y tenemos curiosidades sobre la escena curiosa que puede que estés pensando. Es que hay muchas, ¿eh? Hay Para muchas. pensar. O sea, no Sí, no bueno, me vamos primero a hacer un mini resumen de la película. O sea, básicamente Alex Delarge es el protagonista. Bueno, la película está basada en un libro del que ahora hablaremos también, un libro de Anthony Burgess de 1962. Entonces, la película se basa de Alex Delarge y unos amigos suyos que se llaman los Drugos, que es como una pandilla juvenil que pues es muy violenta, cometen robos, violaciones y un montón de cosas. En Londres era, ¿no? En Londres, sí, en una Londres medio futurista, distópica, un poco rara. Y utilizan como una neolengua que de hecho se inventó el Anthony Burgess, el escritor del libro, que en el propio libro hay como un índice, un glosario de palabras donde pone las palabras que él se inventa y su significado. Algo así como un diccionario. Entonces, básicamente, en esta película, pues hacen actos muy violentos y en un acto, en una escena súper violenta, enganchan a Alex, que es el cabecilla del grupo, sus amigos, sus drugos, le traicionan
y la policía le detiene. Entonces, durante su estancia en la cárcel se desarrolla, bueno, alerta spoiler, si alguien no la ha visto o no quiere enterarse, pues que adelante un poco el vídeo, porque la voy a destripar. Que salta Bad Bunny. Ya, es que no va a ser sinopsis, va a ser destripar la película y luego ya hablamos de ella. Bueno, pues le hacen una cosa que llaman el experimento Ludovico, que es básicamente comprobar si le pueden quitar el libre albedrío a una persona, en este caso a un delincuente, para que no vuelva a cometer un acto delictivo. Entonces, ¿qué hacen? Pues le someten a un tratamiento e intentan negarle como persona para que no pueda cometer nada pues malo, o sea, ningún acto malo. Entonces, el experimento sale mal, el tipo se intenta quitar del medio, por así decirlo, no sé si puede decir lo que hace realmente en tema YouTube, tampoco queremos que nos tiren el vídeo. De hecho, lo que he dicho antes a lo mejor se censura un poquito, pero bueno. Total, que al final la película acaba mal, acaba en el hospital, con un ministro que le saluda y él realmente sigue teniendo sus pensamientos violentos, macabros, pero está un poquito anulado porque la terapia que le han hecho del experimento Ludovico pues le hace que cuando va a cometer algún acto delictivo pues le den una especie de náuseas que no puede aguantar. El recuerdo de la tortura. El recuerdo, sí, es como una tortura para él. Entonces, básicamente le fastidian la vida. Entonces, esta película pues intentaba ser como una lección de Kubrick contra la violencia de pues, ciertas bandas juveniles. De hecho, el autor del libro se basó en dos bandas juveniles que tengo apuntadas, que eran de la época en la que escribió el libro. Una era inglesa y otra rusa. Los Teddy Boys se llamaba la pandilla inglesa, y los Stiljagi, que eran los rusos. Pues, tienen pinta de ser unos drugos, Sí, es que son los drugos, literalmente. Entonces, Anthony Burgess se basó en estas bandas para pues, hacer como el contexto de la película. Claro, la película intentaba estar en contra de la violencia, mostrando lo repulsiva que es, por así decirlo, esa violencia, además mostrándola en la película de manera tan gráfica. ¿Qué pasa? Que el efecto que tuvo la película fue el contrario. Entonces se formaron muchísimas pandillas juveniles, aumentaron los robos con violencia, violaciones, aumentó todo. ¿Y qué pasa? Que el propio Stanley Kubrick, que llegó a recibir incontables amenazas de muerte, pidió a la productora que la quitaran de los cines en el Reino Unido. Aparte de que se censuró en un montón de países, pero él pidió explícitamente que la quitaran en el Reino Unido porque le horrorizaban las consecuencias que tuvo del aumento de la criminalidad entre jóvenes y tal. Y estuvo 30 años vetada en el Reino Unido. O sea que hasta el 2001. 30 años, sí. O sea, no sé si es exactamente hasta el 2001, pero yo he leído que 30 años. Sería poético que fuese Sí, hasta el 2001. Además que yo creo que es hasta el 2001 porque es después de la muerte de Kubrick. Sí, fue por el 90 y... Sí, 98, 99. Eyes Wide Shut, que esa es de 97, 99, no recuerdo bien. 97, 98, sí. Que fue un par de años o tres después de la muerte del propio Kubrick, porque él fue el que pidió explícitamente que la vetaran. Interesante. Entonces, bueno, aparte de que en un montón de países más la censuraron y tal, como en España, pero eso por ahí. Luego, otro tema interesante respecto a la escena que hemos dicho que lleva a Alex a la cárcel en la película y en el libro, es una escena que ocurrió en la vida real. No no de la manera que se ve en la película, pero el escritor del libro, Anthony Burgess, en 1944, no sé si estaba él en la casa, pero 4 marines del ejército estadounidense, recordemos que era en plena Segunda Guerra Mundial, entraron en su casa, en casa de su mujer que estaba embarazada, y le hicieron lo que pasa en la película. Las agresiones y la violación que le hacen en la película. Entonces, inspirado por eso, él creó ese capítulo del libro de una manera tan explícita porque realmente ocurrió. Le ocurrió a su mujer. Luego también, para acabar con el tema de la naranja mecánica, aunque hemos dado un poco más de contexto y curiosidades, no nos hemos metido tanto a hablar de la peli, pero podemos hacerlo otro día. Hay una gran diferencia entre el libro y la película, y es el famoso capítulo 21 del libro, porque la película acaba en el penúltimo capítulo del libro, pero el libro tiene un capítulo más y le da un significado totalmente diferente a la película, porque en el libro, porque en la película
Alex no cambia. O sea, le anulan como persona, pero él realmente sigue siendo igual de violento. Lo único que si se reprime sus instintos es porque se lo han hecho desde fuera, le han anulado como persona, pero él sigue siendo igual de violento. Pero en el libro, el capítulo 21 hace que muestra a un Alex adulto que ve a uno de sus drugos felizmente casado, con una familia y tal. Entonces él, que ya no siente ese instinto de violencia, desea tener una familia, tener hijos, y comprende que, pues que ya ha pasado su fase de disfrutar con la violencia, y también dice que entiende que si tiene hijos van a ser violentos, pero que él no puede hacer nada para cambiarlos, como precisamente le hicieron a él con el experimento Ludovico. Entonces es un final como mucho más bueno que el de la película, porque en la película él en realidad no cambia, le han intentado anular pero no lo consiguen. Sin embargo, en el libro, al pasar de los años, el personaje madura y cambia. Entonces no sé qué opinas de esta diferencia. Hombre, también Kubrick siempre en todas sus adaptaciones ha tomado licencias para más o menos seguir la esencia de la propia historia, pero al mismo tiempo no hacerla igual. A ver, en eso debe construir una adaptación. Pero no tenía ni idea, o sea, me parece muy interesante. También otra cosa curiosa es que había dos versiones del libro, no sé si ahora todavía será así. En Reino Unido, la versión oficial eran los 21 capítulos, pero el editor que tenía en Estados Unidos le dijo que el último capítulo sobraba, el capítulo 21 del que acabamos de hablar, y que mejor se lo quitara porque los americanos estaban preparados para un final más crudo y más duro y más negativo, como es el de la... pensaba que se había parado la cámara. No. Estaba mirando ahí el monitor y pensaba que se había parado. Como es el de el del capítulo 20. O sea, si le quitas el último capítulo, pues el final es mucho más crudo y mucho más negativo, por así decirlo. Yo no sé cómo lo reflejará en el libro, pero una parte que me fascina de la película es el uso de la música. Ya se sabe que Stanley Kubrick tiene predilección por el uso de la música clásica en sus películas. Claro, eso es un puntazo de la película. Pero a mí una cosa que me fascina en general del cine es el uso de la música extradiegética, que es la música que escucha el espectador, pero no oyen los personajes. No está en el mundo de la ficción. La banda sonora, básicamente, sí. Y luego la música diegética, que es la que oyen los personajes. Pues en esta película, el uso de la música diegética me parece una burrada. ¿Por qué? En la escena esta que irrumpen en la casa del personaje y abusan de su mujer y todo, se escucha de fondo una melodía que juraría que es de Beethoven, que le gusta mucho a los turbos. A los turbos, soy de Cuenca. Es su ídolo. A los drugos. A los drugos. Es el ídolo de Alex. Y claro, y después de acometer esa atrocidad pasa lo de la cárcel, pasa todo. Luego cuando ya Alex está más o menos reinsertado, o más o menos reinsertado, vuelve a esa casa porque no tiene dónde ir, a la misma casa en la que él cometió esa agresión, y mientras está dando una ducha tranquilamente después de que el hombre que recibió la paliza no le reconociese, Alex está duchándose con la misma música de fondo. Y claro, el hombre que recibió la paliza reconoce la música y empieza a hilar cabos y se da cuenta que acaba de acoger al pavo que ha violado a su mujer y que le ha torturado. ¿Eso no sería un poco también poesía narrativa? Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Y a mí eso me gusta mucho de la música. La música diegética es para eso, para jugar con ese tipo de cosas. Así que, ¿qué te parece, Tomás, si hacemos un descansito y metemos el final? La cámara está pidiendo prórroga. Tiempo. Ahora sería tiempo muerto. Volvemos con Bad Bunny, Tony Montana, Brian Myers, los que queráis, para hablar del crimen. Porque lo que has dicho antes es muy interesante, porque una película como La Naranja Mecánica, que aparentemente quería ser una crítica ante el terrorismo de la gente, genera más de eso. Genera lo contrario. Así que ahora nos vemos, muchachos. Bueno, en unos segundos. Adiós. Estamos de vuelta, después de un descansito para poner la cámara a punto y para organizarnos un poco los temas que ahora vamos a tratar, que como os hemos prometido, también son interesantes, como yo creo que todo el programa de hoy. Que parece largo, la verdad, pero bueno. Bad Bunny, Fit, Vito Corleone. Don Vito Corleone. Vamos allá, porque la verdad que aparentemente son cosas inconexas, son polos opuestos, pero es que esta idea se me ocurrió cuando recientemente vi un videoclip de Bad Bunny, el de Mónaco, que aparece Al Pacino, y es un videoclip sensacional, porque los planos que utilizan, también aparece Checo Pérez, la fotografía,
los movimientos de cámara, los escenarios, todo es súper profesional que tú. Y aparentemente es extraño porque este chaval, Bad Bunny, pues salió del trap más urbano que pudo existir en Latinoamérica y ahora ha tomado las riendas y está grabando videoclips en Mónaco, en el casino, en yates, en fincas, con Al Pacino, con Checo Pérez, en el coche de Verstappen. Y el videoclip es alucinante. Y esto me dio mucho que pensar y dije, joder, los videoclips son muy cinematográficos. Sí, algunos sí. Otros son así más lo Otros típico, pasan del paso, pero hay muchos que están muy currados. Pero Bad Bunny se los curra, por ejemplo, también el de Where She Goes es un videoclip bastante atractivo. Y luego también otro artistazo, artista de mucho calibre, como lo es Justin Bieber, que también pues, es mega conocido, que yo creo que todos le conoceréis. Investigando e hilando cosas con cine, porque siempre me gusta hilar todo con el cine, Justin Bieber tiene un videoclip que es el de Let Me Love You. Este va acerca de una pareja que son delincuentes, ¿vale? Y ahora ya entra un poco en juego el tema del que nos hemos preparado. Y para hablar de estos temas me he traído lo que antes me ha dicho Tomás. Tengo la boina para abordar estos temas de mafia, de crimen y... Ahora sí va. Ahora hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto a la personalidad de estos dos programas anteriores. Pues bueno, aprovechando que tengo la boina y que ahora pienso más como un capo de la mafia. Como un Peaky Motherfucking Blinder. Y ahora hablaremos de eso, porque... ¿Por qué nos gusta el crimen? Empecemos por donde nos quedamos, ¿vale? Justin Bieber tiene un videoclip de Let Me Love You, como hemos dicho, que va sobre una pareja de delincuentes. Una pareja que hace atracos y huye en coche. ¿Qué pasa? Hay una película, la cual abrió el nuevo Hollywood, que es Bonnie y Clyde, que también va sobre lo mismo, va sobre una pareja que delinque. La chica es Faye Dunaway, una actriz soberbia, y la peli dirigida por Arthur Penn pues también es sensacional. Y así como dato curioso, este guión fue ofrecido a un director francés que viene de la Nouvelle Vague, era un cine más de autor. Este director era Jean-Luc Godard y rechazó el guión, pero realizó Pierrot el Loco. O sea, antes incluso de que se estrenase la otra película. Se comió un poquito. Un poco ladrón de ideas Godard. Pero bueno, al margen de eso, no lo culpamos porque esta gente que abrió este cine, como el de Bonnie y Clyde, se basó mucho en el cine europeo como era el de Godard o el de Truffaut. También me ha venido a la cabeza Thelma y Louise, que también es del estilo, y que además la escena final es mitiquísima, la escena final de Thelma y Louise, que también se parece a Los Simpsons. Sí, y salen volando ahí con el coche. Sí. Eso, la delincuencia está en todos lados, desde estos videoclips hasta las películas más antiguas. Hasta tu barrio también hay delincuencia. ¿Qué es esto de que yo esté llevando ahora mismo una camiseta de los Pollos Hermanos? ¿Cómo es esto de que yo esté llevando ahora mismo una camiseta que haga apología al blanqueo de dinero? ¿Qué es esto de que yo lleve unos calcetines de Breaking Bad? ¿Qué es esto de que yo lleve una boina a los Peaky Blinders, a Vito Corleone? Cuando esa gente pues eran criminales, eran gángsters. La camisetita de Pablo Escobar. El bien no hacían. Tony Montana está más popularizado que cualquier persona. ¿Y por qué gusta el crimen? ¿Por qué nos gusta tanto el crimen? ¿Por qué nos gusta ser criminales? ¿Por qué actualmente está de moda el ir de malote? ¿Por qué está de moda el ser el más chulo del barrio? Pues al fin y al cabo yo creo que estos videoclips, estas canciones, las de rap, las de trap, que hablan de maleanteo. Las de maleanteo, son canciones que hacen eso, hacen apología al crimen, a robar, a ver quién es el más chungo. Y claro, ¿esto de dónde viene? Yo, mi opinión, obviamente, la historia del rap, la historia del trap, la historia de la música también tiene su propia historia, pero es innegable que hay muchas influencias en la cultura clásica sobre la cultura reciente, por eso sobre la cultura pop. Y vamos a empezar a desglosar esto un poco, ¿vale? Repitamos la pregunta. ¿Por qué nos gustan los villanos? ¿Por qué es tan normal ver este tipo de cosas? ¿Por qué es tan normal escuchar Tony Montana, personajes de ese estilo, Pablo Escobar? ¿Por qué es tan normal todo eso? Me parece un tema muy interesante que igual no le damos tanta importancia. Y bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Qué has dicho tú antes, Tomás, sobre la naranja mecánica? ¿Qué causa el impacto contrario que pretende? Sí, intenta criticar la violencia de las pandillas callejeras del momento y lo que hace es incentivarla e incrementarla, porque salen imitadores. Claro, el problema de estas películas es que probablemente sean una crítica, porque estas películas no acaban bien. Y no es spoiler, porque todo el mundo debe saberlo. Tony Montana muere, Pablo Escobar también muere, Vito Corleone muere. Todos estos personajes
que son pues, admirados por tanta gente, y al margen de que estén bien escritos, es otro tema porque son soberbios. Además, mueren ellos, y si no mueren ellos, mueren sus seres queridos, su entorno. Claro, y te revienta, a pesar de que sea un criminal, te revienta a ti. Pero, claro, ¿por qué es esto? ¿Por qué, a pesar de que te estén lanzando la cara de que el crimen no compensa, ¿por qué aún así nos gusta el crimen? Porque yo lo admito, a mí me gusta un montón este tipo de historias. A mí me gustan la típica película de Scorsese, un casino, un Goodfellas, claro, a mí me y encanta. eso ha repercutido sobre la cultura popular actual, sobre la cultura urbana. El trap de Anuel, el trap de Bad Bunny, el trap o el rap incluso de la Bahía de los 90. Es un rap que tiene ciertos ápices obviamente reivindicativos porque son canciones que tienen mucho subtexto social, pero son también canciones que tú te las pones por la calle y vas con ganas de matar a alguien. Dices, es que me siento aquí el mejor. Es que, además, una dopamina increíble. También el tema de la violencia, claro, al final, antes, a nivel evolutivo, quien sobrevivía era el más violento, el más capaz de cazar lo que sea, el jefe de la tribu, el que si venía otra tribu a pelearse, pues mejor peleaba para acabar con los demás y proteger a su tribu. Entonces, eso también viene de mucho antes, sí, el tema de ser violento para ser el más fuerte. El Rey León. Exacto. Yo, haciendo más o menos investigación sobre esto, me topé con el llamado Código Hays. Lo hemos dado en clase recientemente. El Código Hays es un código que se impuso durante los años 30, después de la ley seca. De censura, exactamente, en las películas de Hollywood. Y este Código Hays básicamente significaba que todas las películas debían acabar bien. Tenían que tener buenos valores técnicos. Tenían que ser family friendly. Exactamente. Todo, siempre. Y yo lo estuve pensando y dije, vale, en esas películas, en esos tiempos, en los años 30, hay magníficas películas, como por ejemplo Scarface, porque sí, Scarface no solo es Al Pacino y Tony Montana. Scarface es una película, bueno, está basado creo que en un libro, pero Scarface es una película de 1932 dirigida por Howard Hawks y en la que actúa Paul Mooney. Y en esta película no se llama Tony Montana, se llama Tony Camonte. Pero bueno, también va... Y es italiano. Es italiano, sí, no cubano, como en la remake, El Precio del Poder. Exacto, pero va sobre eso mismo, va sobre pues, un jovenzuelo que empieza a ganarse su sitio en las calles. También... Empieza a crecer en la escala social también. También hay otras películas como Hampa Dorada o El Enemigo Público. Son películas igual, en la que el protagonista es el villano, es el criminal, es el gángster, y tú vas con él toda la película. ¿Qué ocurre? Que en estas tres películas el protagonista muere. Entonces tú, que has sido cómplice de sus crímenes, tú, que has empatizado con él porque tiene familia, porque tiene sus intereses, dices, ostras, muere, ¿vale? Porque el código Hays me impone que tiene que morir para que se dé el family friendly. Entonces, es lo que ha dicho antes Tomás, de que te sale el tiro por la culata. Porque la película supuestamente va de que no hagas esto porque vas a morir, pero tú interpretas, tú te quedas con lo que te ha transmitido ese personaje, con los valores que... No valores, pero porque tú has sido cómplice de sus crímenes. Claro. Tú has estado con él y que lo que muera al final te va a reventar. Entonces, no es que haga apología que, oye, no seas malo porque te va a pasar esto. No, te vas a quedar con que me gusta mucho este personaje. A mí no me pillan. En plan, yo soy igual, pero a mí no me pillan. Claro. No, además, yo creo que tú has dado con la clave y es que ese tipo de películas, al ponerte en esa perspectiva, te hacen cómplice. Porque tú estás siendo el acompañante de esa persona que está haciendo delitos todo el rato. Entonces, como la película se centra en su punto de vista, tú quieres que le vaya bien. Es igual que había una serie en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, que era básicamente de una persona que era un manipulador psicológico y era un hijo de puta, básicamente. Entonces, tú lo veías y veías que manipulaba a la gente, pero te caía bien. Sí. O sea, era como el prototipo de persona encantadora, pero que en realidad es un manipulador, y tú viendo la serie veías que manipulaba a todo el mundo y decías, ¡qué hijo de puta! Pero querías que le saliera bien su manipulación porque, joder, era el prota de la serie, te estaba cayendo incluso bien sabiendo que era un manipulador, y mismo, al final es que eso es que el guión está bien hecho, porque el objetivo es ese, que empatices. Lo mismo que Walter White. Walter White es un cabrón, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es cocinar droga, incluso mata a gente, y tú quieres que consiga. Pero ¿qué pasa? Está muy bien construido ese personaje. Es que Walter White también tiene la particularidad de que empieza siendo bueno, súper bueno. Además, los creadores de la serie dijeron que ellos hicieron un mapa y dijeron, vale, queremos
que empiece la serie siendo el padre de Malcolm in the Middle, que es el mismo actor, o sea, que empiece siendo tal cual ese personaje y acabe la serie siendo Tony Montana. O sea, durante las 5 o 6 temporadas tiene que evolucionar del padre de Malcolm in the Middle a Tony Montana, poquito a poco. Y cada vez se va volviendo más malo. De hecho, hay una cosa también curiosa en Breaking Bad, que si te fijas, la ropa que lleva, temporada tras temporada, cada vez es más oscura. Porque la ropa de Walter, la claridad o oscuridad de su ropa, refleja un poco su personalidad, cómo va cambiando. Si ves la primera temporada, casi todo es verde clarito, camisetas de color claro, y poco a poco se van volviendo oscuras, y la última temporada pues es ropa muy oscura, acorde con la evolución del personaje. Eso también lo hicieron aposta en la serie y es bastante curioso. La dirección de la serie es soberbia, magistral. Todo también en Breaking Bad, pues eso está muy bien escrita, porque tú quieres que, pese a todo lo malo que pueda estar haciendo, tú quieres que consiga su Salirse con la suya. Claro, por ejemplo, Pues antes hemos hablado de la angustia en Bob Esponja, de que coja la chocolatina. Hay una escena que para mí en Breaking Bad es de las mejores, que es cuando en la temporada 2 al final está ahí a punto de coger el dinero para la operación, que son $700.000. Después de haber hecho pues un montón de maldades, tú aún sigues queriendo que consiga ese dinero negro, por su operación, porque el guionista, el creador, te está dando pues una razón de seguir, te está dando un deseo de Walter White que tú también quieres, porque al fin eres cómplice suyo, tú has visto sus crímenes y tú dices, bueno, no viene mal un poco de maldad en la vida, ya que igual no puedo ser malo en el mundo real, puede ser malo con Walter White. Y también eso es igual porque nos gusta, ¿no? Pero además, por ejemplo, el capítulo en el que, spoiler, por si alguien quiere verla o está a medio verla y que no se enfade luego, cuando muere la novia de Jesse, que él ve cómo se... Ahí es el punto crucial en el que se vuelve malo de verdad. Porque una cosa es estar en una situación límite, te intentan matar unos narcos, le pegas un tiro y lo matas tú y es como, bueno, me has matado a una persona, pero si no lo haces a lo mejor él te mata a ti. Es un poco supervivencia. O el tema de vender la droga porque necesita el dinero y tal, y para darle dinero a su familia. Pero cuando ve la novia de Jesse, ve que según él es una mala influencia para sus negocios, la ve que le está dando una sobredosis y no la mata, pero la deja morir, realmente es como un homicidio por omisión, sí, de socorro. O sea, puede girarla y girándola le salva la vida. En ese capítulo también es brutal. Y luego también otro punto también muy brutal, que además tú en ese capítulo piensas que hijo de puta, pero luego te sigue cayendo bien. Aunque a lo mejor le cojas un poquito de tirria en un momento puntual y decir, joder, eso se ha pasado. Pero cuando Skyler le quita el dinero para dárselo a su amante, a Ted, claro, luego él justo necesita el dinero, que es claro, también la ironía dramática. Tiene un montón de dinero durante toda la serie. Se pone a gritar. Claro, tiene un montón de dinero durante toda la serie y la ironía dramática hace que justo en el momento en el que necesita el dinero que se tiene que pirar, la otra se lo ha fundido. Entonces, esa escena cuando va al agujero donde tiene el dinero sótano, y no lo encuentra, el sótano, esa escena también es brutal. Y yo, ahí, Skyler, yo quería matar a Skyler. O sea, me caía súper mal. Claro, y que luego esa escena desencadena en risas de que está ya psicópata. Sí, es psicópata, es el Joker. Y por eso ahí nos gusta. Queremos que gane él, porque claro. Acabas odiando igual a un personaje que hace el bien, pero ¿por qué? Porque tú quieres que gane. Claro, es que tienes a un personaje que poco antes había dejado morir a una persona y que ha matado gente y ha traficado con drogas y todo, y de repente te pones a su favor contra un personaje que era su esposa, que se encuentra con la situación de que su marido es un traficante y está matando gente y haciendo de todo, y sin embargo ella se lleva el dinero para otro lado y tú te enfadas con ella por llevarse el dinero. Claro que dices, a ver, cualquier persona en un juicio diría, vale. Claro, bien, pero objetivamente a ti te escriben lo que pasa sin decirte nada y tú obviamente vas con ella siempre, pero la serie se desarrolla de tal forma que al final, claro, o sea, alabas a un personaje y hundes a otro. Siendo el protagonista el villano, si el villano va a la cárcel, en cierta manera tú vas a la cárcel. Claro, tú quieres ir a la cárcel, tú no quieres ir a la cárcel. Y luego también hay muchas maneras de hacerte cómplice en una serie, en una película. Hay una película también clásica que todo el mundo ha visto, o debería haber visto, Psicosis. Y en esa película también hablamos el otro día de Psicosis. Hay una escena que hablando también de la complicidad en el cine, de cómo se puede lograr bien, porque muchas veces hay villanos que tú ves y no sientes nada. Esos villanos no es que sean mal escritos, pero es que no tienen trasfondo.
En Harry Potter, la profesora Umbridge, la que iba de rosa, Sí. está bien escrita porque te da asco, pero tú no sientes nada por ella porque dices, va, sin más. O sea, es un personaje que odio porque está bien escrito en ese sentido, pero no tiene ese trasfondo que te hace ser cómplice, también porque es muy de segundo plano. Pero bueno, Claro, pero ahí también es el antagonista, entonces... claro. Pero luego hay películas en las que Darth empatizas Vader. con el antagonista. Darth Vader, hay un punto en el que tú dices, wow. Pero bueno, a lo que iba. ¿Cómo se logra ser cómplice en Psicosis? ¿Cómo se puede hacer que tú empatices con el villano? En Psicosis lo que hace Hitchcock es una maravilla. En la escena, o sea, ya después de la escena de la ducha, que esa la ha visto todo el mundo así de veces, hay un punto en el que tiene que deshacerse del coche de la chica. Está aquí el Anthony Perkins maquinando para deshacerse del coche. Entonces lo tira como un lodazal. Sí. Y Se atasca. claro, ahí está la clave. El coche empieza a hundirse poco a poco. Entonces tú ya, pues, han planteado esa escena, empiezas a verla después de ese asesinato y claro, ya te descuadra toda la película porque tú aparentemente ibas siguiendo la historia de ese personaje. Entonces ahora como que renaces. Y tú ves que ese coche se hunde. ¿Cuál es el propósito de esa escena? Que el coche se hunda. ¿Qué ocurre cuando no se cumple el propósito de una Que te escena? agobias por si le pillas. Se da el abismo, no ocurre lo que tú quieres que ocurra, lo que tú pretendes que vaya a ocurrir. Entonces se queda. Y tú te quedas esperando diciendo, pero húndete. Y claro, te quedas Húndete, por mirando, favor. húndete porque te van a pillar sin saber quién es el villano aún. Pero tú quieres que se hunda porque esa escena ya ha partido de ese punto, ha partido de una manera muy interesante que es, el coche se va a hundir. Es el inicio y ese va a ser el final. El coche está ahí y el coche se hunde. Está- Y claro, en el momento que ya tú quieres que se hunda, Hitchcock te ha hecho cómplice del asesinato de la ducha. Brutal. Eso es brutal. Claro, porque al final, tú durante el principio de la película ibas con un personaje que es criminal porque realmente la protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba, roba el dinero y sale huyendo. Entonces tú te piensas que es una película de pues un personaje que ha robado un dinero y que está huyendo. Entonces tú eres cómplice de ella, quieres que le salga bien el robo, por así decirlo. Pero cuando sucede el asesinato, de repente ya te quedas huérfano, ya no. Sí. No Ya tienes ese personaje ya no puede hacer nada porque está muerto. Entonces, ¿qué haces durante el resto de película? ¿Vas con la policía para que atrapen al asesino? ¿Vas con tal? Pues no. Con lo que has contado de la escena del coche, como te hace cómplice, ya de repente dices, madre mía, ¿le pillarán? ¿No le pillarán? Exacto. Como has sido testigo del asesinato, ya quieres prácticamente que no le pillen. O sea, Sí, y brutal. es así. O sea, y por eso también nos gustan los villanos, porque también creo que una cualidad que tienen estos villanos, estos psicópatas, que nos llama mucho la atención, sobre todo los mafiosos, es el tema de la familia. Siempre que un personaje tenga una familia, tú automáticamente vas a sentir piedad. ¿Por qué? Porque tú tienes una familia. Hace poco vi un episodio de Ataque a los Titanes, no haré spoiler, pero bueno, hay una de tantas luchas que hay un capítulo en el que pues, están luchando un bando contra otro y va ganando un bando y de repente matan a una persona, ¿vale? Esta persona está como dentro de una especie de tanque. ¿Qué ocurre? Esa persona tú nunca la habías visto, pero en ese tanque se pueden ver imágenes de su familia, se pueden ver imágenes Sí. de que tiene una hija, de que tiene una mujer, y eso automáticamente, tú aunque igual no vayas con él, te da hasta pena, porque dices que esa persona podría ser un familiar mío. incluso también muchas veces se empatiza con el villano. Un villano, el típico villano solitario. La escena que es súper cliché de héroe contra villano y el villano le echa en cara al héroe que en algún momento le despreció, no le ayudó, se metió con él. Muy de Marvel eso. Claro, muy de Marvel o muy de Los Increíbles, por ejemplo, Sí, también es pasa verdad. eso. Es verdad. O sea, es un poco cliché. Pero claro, ¿cómo empatizas tú con un villano que es malo, malísimo, que quiere destruir el mundo? Pues si en una confrontación héroe-villano, de repente el villano le echa en cara eso y dices, hostia, pues a lo mejor el héroe no es tan bueno como parecía. Lleva razón en este punto el villano y ya empatizas un poquito. Entonces, el bueno ya no es tan bueno y el malo tampoco es tan malo. O sea que eso es un poquito cliché, pero dándole una vuelta, Tiene sentido. tiene sentido que empatices con el villano en cierto modo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es así. Y también los villanos, pues eso, al fin y al cabo, cuando tú creces, te ves más cohibido a la hora de hacer ciertas cosas. Es normal, porque tú no puedes pretender, si te cae alguien mal, darle un puñetazo por la cara. Entonces, ver en cierta manera gente que lo hace, como ya sea Tony Soprano, por ejemplo, que es un ejemplo evidente de que Tony Soprano, si algo no le gusta, lo hace. Tú ves a esos personajes y es en cierta manera hacen cosas que tú no puedes hacer.
hacen cosas que ellos tienen la libertad que tú no lo haces. Y tú, al verlo reflejado, dices, pues quizás se lo merece. Pues por eso me gustan estos villanos. Sí. Es bastante interesante, es muy interesante ese tema. También, por ejemplo, porque en Star Wars, cuando eres niño, te gusta Luke Skywalker, porque es el héroe, porque es la luz, porque representa pues eso, la bondad. Cuando eres adolescente, te gusta Han Solo porque es el chuleta, porque es guay, porque es un personaje atractivo. Y cuando eres mayor, te gusta Darth Vader. Y es así, o sea, es como una evolución de gustos. Te gusta Darth Vader por eso, porque sabes lo que le ha pasado, porque tú le puedes llegar a entender, porque tienes una perspectiva mayor sobre la vida, porque un héroe tiende a ser más plano, pero un villano, la gente es mala por algo. O sea, eso es Claro, así. es que un héroe tiende a ser más plano porque si no, ya no es tan héroe. Ya Claro. es un poquito antihéroe, ¿no? Es gris. Claro, ya es gris. Pero también está bien que los héroes sean gris. Sí, no, obviamente un personaje gris es lo mejor en El Señor de los Anillos. Me llamaréis pesado, pero bueno, da igual. Bueno, hoy tocaba decir Siempre, algo hay que decirlo de siempre. Edward Ronald Tolkien. En cada capítulo se va a decir una cosa. ¿Qué personaje es una maravilla? Boromir. Lo demás hay que decirlo. Yo amo El Señor de los Anillos, pero son personajes pues más planos. Gandalf es plano. No tiene nada de malo, porque al fin y al cabo, pues Tolkien tenía esa idea pensada de hacer una historia, pues eso, es de fantasía. Pero Boromir es un personaje muy humano. Boromir es un personaje que siente esa tentación por el anillo, tiene esa maldad, tiene ese egocentrismo, tiene ese interés propio que igual no tiene Aragorn. Aragorn es la bondad pura, es la masculinidad, Es el caballero ideal. Exactamente, pero Boromir está un poco más corrompido. Y luego cuando muere, dices, ostras, este hombre es muy humano, porque te emociona tanto porque es como tú, porque es una persona que ha sentido la tentación, porque tú como persona también vas a sentir la tentación, vas a sentir el deseo de a veces hacer el mal porque no puedes con la vida. Y Boromir pues lo sintió la tentación del anillo. Un poco egoísta. Claro, y cuando muere te das cuenta de que es un humano como tú, de que es un humano que tiene capas, de que tiene una familia, de que también tenía intereses y que se ha dado cuenta que, oye, que al fin y al cabo de nada le ha servido ser egocéntrico. Y eso es una maravilla. Un personaje gris es increíble, con capas. Personajes redondos. Todo tendría que ser un poquito más gris. De hecho, las películas evolucionan hacia lo gris, porque antes, si ves películas más antiguas, todo era mucho más blanco y negro, fuera por lo que fuera. Literalmente también. Claro, puede que, o sea, en ciertas ocasiones era por el tema de la ley que has dicho antes, Código Hays. el código Hays, que obligaban a que fuera así, pero poco a poco se ha ido yendo hacia sitios hacia una mayor libertad, y esa mayor libertad ha hecho que se exploren más los grises y cada vez se combinen de distintas formas, se haga todo más gris, más no hay buenos ni malos, y eso también en cierto punto mola. De vez en cuando mola meterte una historia del bueno buenísimo contra el malo malísimo, Sí, que es como más tranquilo, más típico, más clásico, pero una buena historia llena de grises también hay que darle. Sin ir más lejos, en Marvel, pues yo que sé, una película clásica como Iron Man o Capitán América, me encanta, son muy buenas, pero luego también te pones un Infinity War, es una película, o Civil War, que es más gris porque luchan personajes buenos y vas a veces con el villano, y también me encanta. Pues Para saber de cine hay que ver de todo, hay que De todo un ver, poco. ya está. Pero bueno, en plan, es interesante el hecho de que eso, de que la cultura actual bebe mucho, obviamente, de la cultura clásica, la cultura urbana, la cultura pop. Está bien saber las raíces de todo esto. Y por eso me parece un tema muy interesante. Nos quedamos con las raíces. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Sí, ahora que hemos pasado bien la hora. Chiringuito. Así que vamos a desmontar chiringuito, la nave aterriza. Si queréis algún tema más, pues ya sabéis. Temas Encantados. en comentarios. Os podéis reír de mí si pierde el Madrid, que puede que ya haya acabado el partido cuando suba el vídeo. Si gana me podéis felicitar o podéis celebrar si queréis. Samuel del Barça, así que también os podéis meter con él, que haya perdido el Barça. Yo quiero deciros que es bueno, Dan, yo siempre abogo por la bondad, pero tenéis que ser grises, tenéis que tener capas como personajes. Como las cebollas. Y tenéis que rimar con la vida, eso es muy importante. Nos vemos pronto. Venga, señores, sed felices, Chao. muchas gracias y en paz. Adiós.